menos 40 grados centígrados. A esa temperatura, el acero se vuelve tan frágil que puede fracturarse como si fuera vidrio. El aliento se congela antes de tocar el suelo. Un ser humano sin protección pierde el conocimiento en menos de 10 minutos. Y sin embargo, en algún lugar de la tundra de Alaska, en la península de Yamal o en el Ártico canadiense, una torre de perforación sigue girando en este preciso instante. No se ha detenido en semanas, no se detendrá en meses. Y la razón por la que no puede parar no tiene que ver con la ambición de las petroleras ni con récords de producción. Tiene que ver con algo mucho más simple y mucho más aterrador. Si esa torre se detiene, puede que jamás vuelva a arrancar. Piensa por un momento en tu propia rutina con el frío. Un día de invierno especialmente duro, quizás bajas a menos 5 o menos 10 grados, te pones un abrigo grueso, quizás una bufanda, y decides que es mejor quedarte en casa. Cierras la puerta, enciendes la calefacción y esperas a que pase la ola de frío. Esa es la lógica que cualquier persona aplicaría de forma instintiva. Si hace demasiado frío, se detiene la actividad, se espera, se protege uno. En el Ártico, esa lógica se invierte por completo. Ahí, detenerse es la opción más peligrosa de todas. Una torre de perforación en el círculo polar funciona bajo una regla que parece sacada de una paradoja. Cuanto más extremo es el frío, más obligada está la maquinaria a seguir en marcha, porque el verdadero enemigo no es el frío que cae sobre el acero en movimiento, sino el frío que se instala en un sistema inmóvil. Para entender por qué, hay que bajar la mirada, literalmente, varios cientos de metros bajo la superficie helada. Ahí abajo no hay tierra normal. Hay permafrost, suelo que ha permanecido congelado de manera continua durante miles de años, en algunas zonas del norte de Siberia durante cientos de miles de años. No es como la escarcha que se derrite con el sol de la mañana. Es una masa sólida de roca, sedimento y hielo entremezclados que puede extenderse cientos de metros de profundidad y que se comporta, para efectos prácticos, como el propio cimiento del planeta en esas latitudes. Cuando una torre perfora ese permafrost para alcanzar el petróleo o el gas que yace más abajo, no está simplemente atravesando tierra fría. Está abriendo una herida en un organismo geológico que ha estado en equilibrio térmico durante milenios, y ese organismo reacciona. La fricción de la broca, el calor de los fluidos de perforación circulando a alta presión, el propio movimiento mecánico del taladro, todo eso genera calor. Ese calor se transmite al permafrost que rodea el pozo y lo descongela, aunque sea en un radio pequeño, quizás de unos pocos metros alrededor de la tubería. Mientras la perforación continúa, ese deshielo parcial no representa un problema grave. El sistema está en movimiento. Hay fluido circulando. Hay control constante de la presión y la temperatura. Pero en el instante en que la operación se detiene, ese equilibrio se rompe. El permafrost derretido, rodeado por completo de suelo congelado a temperaturas de hasta menos 15 o menos 20 grados bajo cero, comienza a perder calor rápidamente. Y aquí es donde ocurre algo que pocos anticiparían. El agua que hay en ese suelo descongelado empieza a volver a congelarse alrededor del pozo, generando un fenómeno técnico conocido en la industria como freeze-back o recongelamiento externo. El problema no es que el agua se congele. El problema es cómo se congela. El agua, a diferencia de casi cualquier otro líquido común, se expande cuando pasa de estado líquido a estado sólido. Aumenta su volumen en aproximadamente un 9%. Ahora imagina esa expansión ocurriendo no en una bandeja de cubitos dentro de un congelador, sino comprimida en el espacio estrecho que rodea una tubería de acero, enterrada bajo cientos de metros de tierra. El hielo empuja hacia adentro con una fuerza radial que puede llegar a superar la resistencia estructural del propio revestimiento metálico del pozo. Ingenieros que han estudiado estos fenómenos en yacimientos árticos han documentado presiones de recongelamiento capaces de colapsar literalmente el acero de la tubería, aplastándola desde afuera como si fuera una lata. Cuando eso sucede, el pozo no queda simplemente inactivo, queda destruido. Y perforar un pozo de reemplazo en esas condiciones puede costar decenas de millones de dólares, además de meses de trabajo logístico en un entorno donde la ventana de acceso terrestre es extremadamente corta. Es exactamente lo mismo que le sucede a una botella de vidrio llena de agua
que olvidas en el congelador de tu casa. Al día siguiente, la encuentras rota, con el hielo asomando por las grietas del cristal. Nadie golpeó la botella. El propio proceso de congelación, silencioso e implacable, generó la fuerza suficiente para destruirla desde dentro. Ahora multiplica esa física elemental por la escala de una tubería de acero de alta resistencia, enterrada bajo un peso geológico inmenso, en un pozo que representa una inversión de decenas de millones de dólares. Esa es la primera razón, la más profunda y menos visible, por la que una torre de perforación en el Ártico no puede simplemente apagarse cuando llega una ola de frío extremo. El propio acto de detenerse pone en marcha un proceso físico que puede arruinar, de forma permanente, la obra que costó meses construir. Los ingenieros que diseñan estos pozos conocen también este riesgo que han desarrollado toda una disciplina alrededor de un solo objetivo: engañar al frío durante el tiempo que dure la inactividad forzosa, si es que alguna vez llega a producirse. Una de las estrategias consiste en desplazar, antes de cualquier pausa prolongada, todo el fluido con base de agua que pueda quedar atrapado en el tramo del pozo que atraviesa el permafrost, sustituyéndolo por fluidos que prácticamente no se congelan a esas temperaturas, cargados con sales o glícoles que bajan drásticamente su punto de congelación. Es la misma lógica que usa cualquier persona que vive en una zona fría cuando revisa el anticongelante del radiador de su coche antes del invierno. El agua pura se congela y expande, pero una mezcla adecuada de glicol y agua puede resistir temperaturas muy por debajo de cero sin solidificarse ni dañar el sistema. La diferencia es que, en el caso de un pozo ártico, ese radiador tiene cientos de metros de profundidad y una sola falla puede significar la pérdida total de la inversión. Pero el subsuelo no es el único sistema que castiga la inmovilidad. En la superficie, el problema se repite con una lógica distinta pero igual de despiadada. Y esta vez, el protagonista es el aceite hidráulico que mueve prácticamente cada mecanismo de la torre. Los frenos del cabrestante, los elevadores que suben y bajan las tuberías, los sistemas de control de presión que evitan que el pozo reviente. Estos fluidos hidráulicos, a temperatura ambiente normal, tienen una viscosidad calculada para fluir con precisión a través de válvulas y pistones milimétricos. Pero cuando la temperatura cae por debajo de los -20 o -30 grados, ese fluido comienza a espesarse de forma dramática, de manera parecida a como la miel se vuelve casi sólida si la dejas en el balcón durante una noche de invierno. Un sistema hidráulico diseñado para operar de manera óptima entre los 20 grados bajo cero y los 80 grados sobre cero se encuentra, en el Ártico profundo, muy por debajo de ese umbral. Si el fluido deja de circular por completo y se enfría hasta la temperatura ambiente exterior, recuperar su fluidez no es tan simple como esperar a que suba el termómetro. Hay que recalentarlo de forma gradual y controlada, porque un arranque brusco con el fluido todavía semisólido puede reventar juntas, fisurar sellos de goma que se han vuelto quebradizos por el frío, o directamente fundir bombas que intentan empujar un líquido que se comporta casi como un sólido. Por eso las torres árticas nunca dejan que sus sistemas hidráulicos lleguen a esa temperatura crítica. Mantienen circulación constante, aunque sea a ritmo mínimo, precisamente para que el calor generado por el propio movimiento del fluido evite que éste se solidifique. Es el mismo principio, salvando las distancias, por el que un ciclista de montaña que atraviesa un puerto helado no deja nunca de pedalear cuesta abajo, aunque sea suavemente. El movimiento genera el calor corporal necesario para que los músculos no se agarroten. Detenerse por completo, aunque sea durante unos minutos, puede significar que el frío gane terreno de una forma que luego cuesta horas revertir. El suministro eléctrico obedece exactamente a la misma filosofía de nunca dejar nada al azar. Ninguna torre ártica depende de un único generador. Cada instalación cuenta con varias unidades de generación funcionando en paralelo, de manera que si una falla, las demás asumen instantáneamente la carga sin que se produzca ni un segundo de interrupción en la calefacción, en el bombeo de fluidos, ni en los sistemas de control de presión del pozo. Es la misma lógica de redundancia que utiliza un hospital para su sala de cuidados intensivos. Nadie confía la vida de un paciente conectado a un respirador, a un solo cable enchufado a la red eléctrica de la ciudad. Se instalan generadores de respaldo,
y generadores de respaldo para los generadores de respaldo, porque el costo de una sola interrupción supera con creces el costo de mantener esa redundancia funcionando permanentemente. Una torre de perforación en el Ártico es, en ese sentido, un paciente crítico permanente. Cualquier corte de energía, por breve que sea, en pleno invierno polar, puede desencadenar en cuestión de horas la misma cascada de congelamientos que arruinaría el pozo, los sistemas hidráulicos y las líneas de fluido que mencionamos antes. El acero de la propia estructura de la torre enfrenta un desafío comparable, aunque de naturaleza distinta. A temperaturas extremadamente bajas, ciertos tipos de acero experimentan lo que los ingenieros llaman transición dúctil frágil. Por encima de cierto umbral térmico, el metal se comporta de forma dúctil, es decir, puede deformarse ligeramente bajo tensión sin romperse. Pero por debajo de ese umbral, el mismo acero se vuelve frágil, casi como el vidrio, y puede fracturarse de golpe ante un impacto que a temperatura normal apenas dejaría una abolladura. Es la razón técnica detrás de una de las grandes tragedias de la historia de la ingeniería moderna, cuando barcos construidos con aceros no adaptados al frío se partieron literalmente en dos en aguas gélidas durante el siglo XX. Las empresas de ingeniería naval y petrolera aprendieron esa lección de la forma más dura posible, y hoy las torres árticas se construyen exclusivamente con aceros de baja aleación especialmente formulados para conservar su ductilidad incluso a menos 50 grados centígrados. Pero incluso ese acero especial necesita evitar los ciclos repetidos de enfriamiento y recalentamiento brusco, porque cada ciclo térmico extremo introduce microfracturas acumulativas en el metal, del mismo modo en que doblar un clip de metal una y otra vez termina por romperlo, aunque cada doblez individual parezca inofensivo. Ese mismo principio obliga a repensar por completo la arquitectura de la propia torre. Los fabricantes especializados en equipos para climas extremos, como las compañías surcoreanas que construyen plataformas semisumergibles para operar en el mar de Barents o en el Ártico ruso, diseñan sus mástiles y sus pisos de perforación para seguir funcionando de manera segura dentro de un rango que va desde los 55 grados bajo cero hasta los 40 grados sobre cero. Una diferencia térmica de casi 100 grados, que pocas máquinas construidas por el ser humano están obligadas a tolerar sin dejar de operar con precisión milimétrica. Cada componente mecánico crítico, desde los depósitos de aceite lubricante hasta los sistemas de control eléctrico, incorpora calefacción propia y automática, de manera que ninguna pieza individual dependa exclusivamente del calor ambiental generado por el resto de la instalación. Es un diseño pensado, desde el primer boceto, para que la máquina entera actúe como un cuerpo de sangre caliente en un entorno que preferiría, en cualquier otra circunstancia, convertir todo lo que toca en hielo inerte. Ahora súmale a esta ecuación el factor humano, porque una torre de perforación, por más automatizada que esté, sigue dependiendo de personas caminando sobre plataformas metálicas expuestas al viento polar. En algunas operaciones documentadas en la ladera norte de Alaska, con temperaturas ambientales de menos 40 grados Fahrenheit y sensación térmica de menos 60 grados por efecto del viento, los trabajadores que deben moverse en el exterior de la instalación rotan cada 10 minutos, regresando a vehículos calefaccionados para evitar la congelación de la piel expuesta. Esa cifra por sí sola dice mucho sobre la hostilidad del entorno. 10 minutos es, literalmente, todo lo que un cuerpo humano protegido con equipo especializado puede resistir antes de que el riesgo de congelación se vuelva inaceptable. Y aún así la operación continúa, turno tras turno, porque las plataformas y los módulos de perforación están diseñados como pequeñas ciudades autosuficientes, con generadores que jamás se apagan, sistemas de calefacción redundantes y protocolos que asumen, desde el primer día de diseño, que el frío extremo no es una excepción ocasional, sino la condición normal de trabajo. Las plataformas semisumergibles que operan en aguas árticas, frente a las costas de Noruega o en el mar de Kara, enfrentan además una amenaza adicional que combina el frío con el agua: la formación de hielo por rociado marino. Cuando la temperatura del aire cae por debajo de los 2 grados bajo cero y el agua del mar mantiene una temperatura de 7 grados o menos, el propio oleaje que golpea el casco de la plataforma genera una fina llovizna
que se congela instantáneamente al contacto con cualquier superficie metálica expuesta. Con el tiempo, esa acumulación de hielo puede añadir un peso considerable a la estructura superior de la plataforma, afectando su estabilidad, además de convertir cada pasarela y cada escalera en una superficie potencialmente letal. Por esa razón, buena parte del diseño de estas plataformas árticas contempla el cierre parcial de la zona de perforación, encapsulando el área donde trabajan los operarios en una especie de invernadero industrial que reduce la exposición al viento y mantiene una temperatura mínima operativa, generalmente en torno a los 20 grados bajo cero en el peor de los casos, incluso cuando el exterior desciende 30 grados por debajo de ese umbral. Detrás de toda esta maquinaria hay, además, un factor logístico que rara vez se menciona y que explica por qué detener una operación ártica no es tan simple como decidir retomarla al mes siguiente. Muchas de estas locaciones solo son accesibles por caminos de hielo, carreteras temporales construidas literalmente congelando agua y nieve compactadas sobre la tundra, que se abren durante unas pocas semanas del invierno más profundo, cuando el suelo está lo bastante duro como para soportar el peso de camiones cargados con equipo pesado. Fuera de esa ventana estrecha, la única forma de mover maquinaria de gran tamaño hacia o desde el yacimiento es por aire, a un costo que puede multiplicar por 10 o por 20 el de un transporte terrestre convencional, o esperar meses a que se abra la siguiente ventana de hielo. Si una torre se apaga y sus sistemas críticos resultan dañados por el frío, la pieza de repuesto necesaria podría no llegar sino hasta la temporada siguiente. En ese contexto, mantener la maquinaria funcionando de manera ininterrumpida no es solamente una cuestión de eficiencia productiva, es, en la práctica, la única forma de evitar quedar completamente aislado de cualquier posibilidad de reparación durante buena parte del año. La tripulación que opera estas torres vive, de hecho, bajo una lógica de continuidad muy similar a la de la propia maquinaria. Los turnos habituales en las operaciones árticas se extienden durante 2 o 3 semanas seguidas de trabajo constante, seguidas de un periodo equivalente de descanso fuera del yacimiento. Precisamente porque trasladar personal de manera frecuente hacia y desde una locación remota resulta tan costoso y complicado como trasladar piezas de repuesto. Durante esas semanas, los trabajadores duermen, comen y descansan en módulos habitacionales calefaccionados construidos junto a la propia torre, de manera que la instalación completa funciona como una pequeña estación permanentemente ocupada, nunca vacía, nunca a oscuras, nunca en completo silencio. La oscuridad casi total que cubre buena parte del Ártico durante los meses de invierno, cuando el sol apenas asoma unas pocas horas, o directamente no aparece en el horizonte, refuerza esa sensación de que la torre y su tripulación forman un organismo aislado que solo puede sobrevivir manteniéndose activo, iluminado y caliente las 24 horas del día. Hay todavía una capa más de esta historia, y tiene que ver con algo que trasciende la física del pozo individual. La infraestructura completa que conecta ese pozo con el resto del mundo depende, a su vez, de que el flujo nunca se interrumpa. El oleoducto Trans-Alaska, que transporta el crudo extraído en la ladera norte hasta el puerto de Valdez, necesita mantener un caudal mínimo cercano a los 400,000 barriles diarios para que el propio movimiento del petróleo genere suficiente fricción y calor como para contrarrestar el frío del entorno que atraviesa. Si el caudal cae por debajo de ese umbral crítico, el crudo se desplaza tan lentamente por la tubería que el permafrost circundante comienza a enfriarlo desde fuera, favoreciendo la formación de cristales de hielo y de parafina sólida dentro del propio ducto, lo cual puede obstruir la tubería y dañar las estaciones de bombeo. En otras palabras, el sistema entero, desde el pozo más remoto hasta el oleoducto que recorre cientos de kilómetros de tundra, funciona como una cadena térmica interconectada donde cada eslabón depende del movimiento constante de los demás. Detener una sola torre no es un evento aislado, es introducir una fractura en un sistema que fue concebido, desde su ingeniería más básica, para no detenerse jamás. Al otro lado del planeta, en la península de Yamal, en el norte de Siberia, la industria rusa del gas natural enfrenta exactamente el mismo dilema, agravado por distancias todavía más extremas y por inviernos en los que la oscuridad casi total se prolonga durante semanas enteras.
Los yacimientos de esa región, entre los mayores depósitos de gas natural del planeta, se explotan a través de complejos industriales diseñados desde el inicio, bajo la misma premisa de continuidad absoluta. Ciudades industriales completas, con sus propias plantas de energía, sus propios sistemas de transporte ferroviario sobre suelo permanentemente congelado y sus propios protocolos de emergencia para huracanes de nieve que pueden reducir la visibilidad a apenas unos metros durante días seguidos. Ahí, igual que en Alaska, el criterio de diseño no es resistir el frío ocasionalmente. Es asumir que el frío extremo es la normalidad, y que cualquier sistema que dependa de una pausa para protegerse está, por definición, mal diseñado para ese entorno. Incluso el propio calentamiento global, esa fuerza que debería, en teoría, facilitar las cosas en el Ártico, ha terminado por añadir una nueva capa de urgencia a esta obsesión por no parar. A medida que las temperaturas medias del permafrost aumentan en algunas regiones del norte de Alaska, la estabilidad del terreno que sostiene pozos, plataformas y caminos de acceso se ha vuelto menos predecible. Algunas compañías petroleras han llegado a instalar sistemas artificiales de refrigeración bajo sus propias instalaciones, bombeando fluido frío a través de tuberías enterradas específicamente para mantener el suelo congelado y evitar que la infraestructura se hunda o se deforme por el deshielo natural del entorno. Es una paradoja que roza lo absurdo. Enfriar artificialmente el suelo del Ártico para poder seguir extrayendo, sin interrupciones, los combustibles fósiles que están recalentando el planeta y derritiendo ese mismo suelo. Una serpiente mecánica que se muerde la cola con cada barril extraído. Todo esto nos deja frente a la pregunta que en realidad sostiene toda esta historia, la que casi nadie se hace cuando ve, en un documental o en una fotografía aérea, esas torres solitarias erguidas sobre un manto blanco interminable. No es cuánto frío puede soportar el acero, ni cuánto tiempo puede resistir un trabajador expuesto al viento polar. La pregunta verdadera es esta: ¿qué le cuesta más a la industria mantener encendida una maquinaria gigantesca durante meses de oscuridad casi total y temperaturas letales, o arriesgarse a perder, en un solo instante de silencio, todo lo que tardó años en construir bajo el hielo? La respuesta, después de todo lo que hemos recorrido, parece evidente, pero merece la pena decirla en voz alta. El costo de detenerse no se mide en dinero. Se mide en la imposibilidad de deshacer lo que el frío, una vez que gana terreno, ya no suelta jamás. Hay algo profundamente humano, casi filosófico, en esta relación invertida entre el movimiento y la supervivencia. Estamos acostumbrados a pensar el descanso como una forma de protección, como el refugio natural frente a la adversidad. Nos enseñan desde niños que cuando algo se pone demasiado difícil, lo prudente es detenerse, recuperar el aliento, esperar a que las condiciones mejoren. Pero en el borde más extremo del planeta, esa intuición se revela como una trampa. Ahí, la inmovilidad no es refugio, es la forma más segura de perderlo todo. El hielo no perdona la pausa. Recompensa, de manera fría y literal, únicamente al que sigue en marcha. Y quizás ahí resida la lección más incómoda de todas, que hay ciertos sistemas, ciertos compromisos, ciertas estructuras que hemos construido con tanta ambición, que ya no podemos permitirnos detener sin que se derrumben sobre nosotros mismos. No es solo la torre, es el oleoducto entero, es la ciudad que depende de esos barriles, es la cadena de generadores que ya no puede permitirse fallar ni un instante. Es la tripulación entera que vive sincronizada con el ritmo incesante de la máquina. Cada eslabón adicional que se añade a ese sistema no lo hace más flexible, sino más rígido, más dependiente del movimiento continuo para sobrevivir. Es la paradoja de toda infraestructura verdaderamente extrema. Cuanto más sofisticada se vuelve la solución para dominar un entorno hostil, más se convierte, a su vez, en rehén de ese mismo entorno. La torre no sigue girando porque sea invencible frente al frío. Sigue girando porque, en algún punto de su construcción, dejó de tener la opción de detenerse, y esa pérdida de opciones, esa dependencia absoluta del movimiento perpetuo, dice tanto sobre la ingeniería humana como sobre los límites que estamos dispuestos a cruzar, con tal de no ceder terreno frente a un planeta que, en sus regiones más extremas, simplemente no está hecho para nosotros.
Y si el hielo es capaz de destruir en minutos lo que le costó meses de esfuerzo humano construir, cabe preguntarse qué ocurre cuando ese mismo desafío se traslada varios kilómetros hacia abajo, no ya al permafrost superficial, sino a las profundidades donde la temperatura no es el enemigo, sino la presión aplastante de toneladas de roca sólida empujando desde todas direcciones. Esa es exactamente la historia que exploraremos en el próximo capítulo de este recorrido por los límites de la ingeniería humana, el punto exacto en el que la Tierra deja de dejarse perforar, y el ingenio, una vez más, tiene que encontrar la manera de seguir adelante.